Buenos días. Hoy vamos a hablar de lo que es el origen y la evolución del derecho romano y el derecho anglosajón, mejor conocido como la Common Law. Pero antes de hablar de esto, debemos dar un giro en la historia. El derecho comienza con lo que es el hombre neandertal. Sin embargo, este solo existía en lo que era un estado natural. Pero gracias a lo que es las civilizaciones romanas y anglosajonas, se dio una evolución en el derecho que instituyó las bases para dar el derecho como lo conocemos hoy. Pero después de todo, ¿qué es el derecho? Hoy en día el derecho se define como el conjunto de normas jurídicas positivas que se encargan de regular y regir la convivencia entre los seres humanos y de estas con el Estado para asegurar la paz y armonía entre todos. Pero ahora nos movemos a lo que es el origen del derecho romano. ¿Qué es el derecho romano? El derecho romano es el derecho que rigió desde la fundación de la ciudad de Roma entre los años 763 y 764 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. Cuando utilizamos la expresión de derecho romano, se puede indicar diversos sentidos. El primer sentido es cuando se denota un hecho histórico pasado, que es decir, el conjunto de normas jurídicas que rigieron el pueblo romano desde su fundación hasta la caída del imperio. En un segundo sentido, se identifica el derecho romano con los libros en donde se contenía dicho orden jurídico, tales como el Corpus Iuris Civilis, o Cuerpo de Derecho Civil, que es una recopilación de libros jurídicos romanos hecha en Constantinopla bajo la orden de Bizantino Justiniano. Y en un tercer sentido, la expresión derecho romano se puede designar también a la tradición jurídica que ha sobrevivido después de la caída del imperio. ¿Cuándo nació el derecho romano? Al principio, la ley se basaba en las costumbres de nuestros antepasados. Los pontífex, que eran los intérpretes, lo hacían en beneficio de los patricios. En el siglo V a.C., la plebe obligó a recopilar y escribir la ley, para que así las personas no pudieran manipularla. Una comisión de 10 magistrados elaboró lo que se llama la ley de las 12 tablas, que garantizaba la igualdad entre los ciudadanos y es la base del derecho romano. A continuación vamos a hablarles acerca de la evolución del derecho romano como tal, que posteriormente va a fundamentar, como ya sabemos, las bases de muchos de los códigos civiles que conocemos hoy en día en Europa y en América Latina. Su evolución puede dividirse o fragmentarse en 4 etapas. La primera etapa en el derecho quiritario, que vendría desde la fundación hasta la creación de las 12 tablas. Posteriormente, el segundo periodo de derecho honorario o de gentes, que se extiende desde el año 450 a.C. hasta el 130. El tercer periodo de derecho jurisprudencial, que comienza con el abrimiento del imperio hasta el reinado de Alejandro Severo. Y por último, y cuarta periodo, podemos decir que es el derecho de codificación, que finaliza con lo que vendría siendo la muerte del emperador Justiniano. Periodo del derecho quiritario es el ciclo jurídico histórico que desarrolla desde la fundación de Roma, como antes había mencionado. Podemos decir que se denomina así porque estaba dirigido a los quiritarios, o sea, a las relaciones hechas entre los romanos como tales, también llamado, como lo conocemos hoy, un derecho civil. Es derecho de clases, seco, duro y formatista. Lo podemos dividir en 2 principales fuentes de este derecho, que está la costumbre, que como sabemos fue trascendiendo y forjó lo que son las normas obligatorias del derecho como tal. Y tenemos la ley de las 12 tablas, que aparece la necesidad de fijar una ley estricta que dé firmeza y publicidad al derecho como tal. Esta, como bien lo dice, son 12 tablas donde 5 de ellas fueron escritas hacia el año 451 a.C. y fueron finalizadas a escribir en el 450 a.C. Las primeras 3 tablas contienen lo que son los procedimientos judiciales y los de derecho procesal. La cuarta tabla legisla sobre el derecho a la familia y a los amigos del parte familia, jefe del núcleo familiar. Quinta tabla trata de sucesiones romanas. La sexta tabla trata sobre la distinción de la propiedad privada.
La séptima tabla, normas de relaciones sobre la veracidad y diversas servidumbres. Octava tabla, datos públicos y privados. Novena tabla, se introduce principios de derecho procesal y penal. Décima tabla, derecho de sacro sagrado. Y por último, la duodécima y undécima tabla, que habla sobre varias disposiciones como la prohibición de matrimonio entre patricios y plebeyos. La siguiente etapa, derecho honorario o de gentes, surgió aproximadamente 150 años antes del levantamiento de la República, por la creación de la apertura urbana, a la que atribuye los poderes jurisdiccionales que hasta entonces lo ejercen los cónsules. El dicto del pretor sirvió de base al derecho honorario de gente. También habrá dos fuentes formales de esta etapa. En primer lugar, la ley comicial y en segundo lugar, los plebiscitos. La ley comicial era aquella que a las instancias de un magistrado cónsul se dictaba por un órgano político, asamblea popular o comisión. Y los plebiscitos era el pueblo plebeyo se reunía en concilios para sancionar medidas administrativas o legislativas que inicialmente solo tuvieron validez para la plebe. Periodo del derecho jurisprudencial. Se inicia alrededor de 50 a 100 años antes de Cristo hasta los severos. Esto se caracteriza, como lo dice su nombre, por la jurisprudencia, lo que no significa que es la única fuente formal que define esta época o etapa. Esta se caracterizó porque los jurisconsultos eran pontífices del colegio sacerdotal, pero este monopolio es roto gracias a un libertador llamado Sergio Flavio, que da a conocer las fórmulas y los calendarios, y el plebeyo Tiberio Caruncario da un empuje al proceso de secularización. Tenemos dos tipos de jurisprudencia, que podemos decir que son la jurisprudencia laica y la clásica. La jurisprudencia laica, una vez el voto de hermantismo de la jurisprudencia de los pontífices, se abre la posibilidad de la iuris interpretatio a los hombres cultos de Roma, cuya interpretación da la ciencia jurídica se impone como obligatoria a un juez. Y la jurisprudencia laica, durante el principio del emperador Adriano, por un recíproco reconoce la autorización de Augusto para fundar la jurisprudencia, prohibiendo a los jueces separarse de los consejos. Esta etapa caracteriza por enaltecer principalmente, más que todas las otras etapas, al derecho romano como tal. Se encarga de que sea una fuente principal y fundamental del derecho. Finalmente, el periodo del derecho de codificación. Se inicia la época del Dominatus y culminaron la redacción de la compilación justiniana. Pero con este se da la culminación del derecho romano como tal, al morir el emperador Justiniano. Su importancia de codificación es para evitar la depresión y la contradicción que se daba en la práctica del derecho romano como tal. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el origen del derecho anglosajón, mejor conocido como la Common Law. Este derecho, como dice su nombre, viene de las tribus anglosajones, que fueron ciertos grupos germánicos que invadieron Inglaterra y se asentaron ahí, en lo que cabe destacar los anglos, los sajones, los jutos y los daneses. Pero ¿cómo surge este derecho en sí? Bueno, nos remontamos a los tiempos de Guillermo I el Conquistador. Este era un emperador, o mejor dicho, monarca de Inglaterra, que quería centralizar el poder, que todo el poder estuviera sobre él, y para lograr eso tenía que unir a todo el reinado de Inglaterra. Pero no podía unir a todo el reinado sin unir primero todas sus leyes. Y así surgió lo que era la Common Law. Era la unión de todas las leyes de los anglosajones bajo un solo régimen. Bueno, pero esta es la pregunta más importante. ¿Qué diferencia a este sistema del sistema previo que hemos hablado, que era el derecho romano? Es muy simple. Estos sistemas son completamente diferentes. La Common Law, primero que todo, no tiene normas estrictamente escritas.
Por eso es que se dice el dicho, everyone knows the common law, que se traduce a todo el mundo conoce las leyes comunes. Porque cada ciudadano tenía la responsabilidad de conocer las leyes para poder llevarse a cabo en la sociedad de una manera armónica y de paz y de evitar infringir la ley. Y esta ley es muy característica porque se centra mucho en lo que es la jurisprudencia, es decir, en la opinión de los jueces o del tribunal. El tribunal era el que tomaba la decisión final. Y si el tribunal le parecía correcto de que las leyes no puedan ser respetadas en ese momento o que puedan ir encima de la ley, lo podían hacer. Razón por la cual los tribunales tenían un gran poder en lo que es la common law y no necesariamente tenían que seguir un documento, porque se seguían más las que eran las tradiciones y costumbres del pueblo anglosajón. Como este sistema judicial venía de lo que era la Inglaterra medieval, se seguía bajo el régimen que decía remedies precede rights, que se traduce en español moderno que las acciones van delante de la ley. Es decir, que las acciones del individuo valían o podían valer mucho más de lo que la ley establecía en esos tiempos, razón por la cual los jueces podían seguir mucho más su opinión. Pero esto también obligaba a la common law a que si un juez fallaba en contra o a favor de una persona, si después había un caso similar, el juez estaba obligado a fallar de la misma manera o de una manera parecida a otra persona condenada o acusada del mismo crimen. Así que el common law se basa mucho en lo que es la costumbre, algo que se mantiene hasta hoy en día. Por esto es que la common law viene de 4 fuentes principales. La primera se llama la case law, que es lo que ya expliqué, que es el fenómeno de la jurisprudencia. Lo segundo se llama la statutory law, que se basa en el conjunto de leyes que han sido dictadas, generalmente de manera oral, pero raramente de manera escrita, por lo que es el Parlamento, las instituciones públicas, los magistrados o los ordenamientos jurídicos de las instituciones basadas en los pueblos, mejor conocido como los gobiernos locales. Y también por los Books of Authority, que se refiere a la doctrina, y por the custom, que se refiere a las costumbres de estos pueblos. Sin embargo, cabe destacar que las leyes de estos pueblos no eran muy respetadas, como mencioné anteriormente, ya que si un individuo se encontraba culpable, no necesariamente se tenía que seguir la ley. Y si algo no era prohibido por la ley, se consideraba correcto y totalmente legal. Razón por la cual, a nivel de contrataciones, la common law era muy amplia y muy extensa y le da mucha libertad a sus ciudadanos para relacionarse unos con los otros en el ámbito jurídico. A diferencia del derecho civil, que desciende del derecho romano, el derecho anglosajón no tiene mucha presencia en los países de hoy en día. En lo que cabe destacar se encuentran Singapur, Malasia, Sudáfrica, el prefecto de Hong Kong, Nueva Zelanda y Australia. Estos 2 países que voy a mencionar, Estados Unidos y Canadá, generalmente se rigen por la common law, excepto en sus regiones francesas, las cuales son Quebec y Luisiana respectivamente, ya que estos siguen el Código Civil porque Francia practica el Código Civil al ser ex parte del derecho romano. A continuación les voy a hablar sobre la evolución del common law o derecho anglosajón, que se divide en 4 etapas. Primera época, época anglosajona. Abarca desde la prehistoria hasta el siglo XI. Comprende los ataques de la isla, la influencia militar de Roma y del derecho feudal. Las invasiones comprenden la llegada de los celtas, los hutos, los anglos y los sajones. Se formaron 7 reinos: Kent, Essex, Wessex, Northumbria, Sussex, East Anglia y Mercia. La penetración romana abarca la conversión al cristianismo de los anglosajones. Gracias a la cristianización se puede mencionar la formación de las leyes de Edilberto, rey de Kent, en el año 600, las leyes del rey danés Canuto, mitad del siglo XI, y las leyes anteriores a estas, conocidas como derecho ius personalum. Aquí es como se marca la transición entre la primera época y la segunda. Segunda época, año 1066. Un rey normando recibe por las leyes sálicas el reinado de Inglaterra. Guillermo, el conquistador, ignoraba las costumbres inglesas y desconocía el idioma. Formó un consejo llamado Curia Regis. Guillermo decidió averiguar cuál es common ley
lo que traducido desde el francés al inglés llamado Common Law. Asimismo, averiguó la manera de ser de los anglos y de sajones para que los procesos surgidos de casos concretos se llevaran a cabo ante 12 vecinos del reino, donde eran los iguales a las partes que se juzgaban. Con esto se da nacimiento al juicio por jurado. Guillermo hizo que la distribución de la tierra y el reconocimiento de las propiedades se construyeran un feudo, pues el periodo del monarca o del rey no se rivalizaba. Los tribunales feudales conocían de las costumbres locales y se llamaban country courts o hundred court. Hundred es una subdivisión del condado. Estos tribunales aplicaban un derecho consuetudinario que variaba según la localidad. Los tipos de juicios que se llevaban a cabo eran demasiado arcaicos, llamados juicio de Dios, y eran tres: juicio de juramento, juicio de ordalias y juicio por duelo. La formación del Common Law significó la terminación de los tradicionales juicios de Dios. Tercera época, desarrollo del derecho inglés. Surge a partir de los Tudor como casa reinante de Inglaterra a partir de 1485. Surgió un amplio desarrollo del Common Law, pero a la misma vez y al lado de los monarcas se da el nacimiento de una nueva jurisdicción, the Equity. Surge como rival del Common Law y aparece porque los particulares, al no encontrar plena satisfacción de los tribunales de Westminster, acuden nuevamente el canciller como profesor del rey, para solicitarle que hiciera justicia en su lugar, invocando la conciencia del monarca. En la Edad Media, del canciller, quien era el primer ministro del rey o secretario de Estado a todos los departamentos del rey y que tuvo en principio la elaboración de los writs, donde surgió el Common Law, volvió nuevamente a intervenir como para proteger las situaciones jurídicas que no quedan satisfechas con una simple reparación del daño. A finales del siglo XVII y principios del siglo XIX sobresalieron en el derecho inglés dos juristas que marcaron la transición a la siguiente etapa. Blackstone intentó poner orden en el Common Law inglés y en las diversas leyes didácticas durante siglos en el primer esfuerzo de un estudio doctrinal del derecho inglés. El pensamiento de Blackstone sobresale por la defensa de los derechos y libertades inglesas. Defiende el Parlamento como una típica institución inglesa que protege la libertad del hombre. Es partidario de una constitución mixta del poder, confluyendo una división de poderes. Cuarta época. Bentham demostró que era factible que las dos jurisdicciones pudieran ventilar en el mismo órgano judicial, substituyendo los caracteres de cada una de ellas. El Parlamento aprobó la Acta Jurídica entre 1873 y 1875. El Common Law actual arrastra sus formas desde el siglo XII y XIII. Se traduce en una reparación. La Equity actual tiene por contenido la señal del Acta de 1881. La época moderna, además de ser uno mismo, el Common Law y la Equity, se da una aplicación de los principios recogidos desde el nacimiento del primero, especialmente el llamado debido proceso de derecho, aplicándolo el acto administrativo. Asimismo, como los servicios públicos son propiedad de los particulares, el Estado no podrá señalar reglas unilaterales desprendidas de su propia autoridad a la organización de servicios. Esto dio surgimiento a las comisiones administrativas, the Board Commissions, que caracteriza el desarrollo del Common Law en el Estado moderno.